Muy buenos días a todos, aquí Estudiante de Economía en otro video para mi canal. En esta ocasión voy a hacer un video tanto diferente, ya que no voy a hablar de noticias económicas que atormentan a la Argentina, sino que voy a hablar de un modelo macroeconómico que es muy sencillo, muy fácil e introductorio al momento de que se estudia esta materia, que es el modelo keynesiano simple o el MKS. Este modelo es, como dije, es introductorio, que se utiliza para empezar a ver cómo se mueve un modelo, cómo se analiza un modelo, cómo utilizar un modelo y cómo resolver un modelo. Sabiendo esto, hay que explicar que un modelo es una simplificación de la realidad, es decir, que la misma no representa la realidad en su totalidad, ya que hay que saber que la realidad tiene un montón de variables y es imposible simplificarla a un modelo. Por eso se dice que son simplificaciones de la realidad. Y para lograr esto, lo que se hace es utilizar supuestos en este modelo, cosas que están dadas, cosas que se piensan que ya se sabe. Entonces, sí, y aparte cada modelo tiene sus supuestos y hay modelos que tienen supuestos más fuertes y supuestos menos fuertes. En este caso, este modelo, como es introductorio y simple, tiene supuestos muy fuertes que están muy alejados de la realidad y que se utilizan justificaciones para lograr hacer empatía con estos supuestos. Las primeras justificaciones que se dice es que este modelo está pensado para una etapa de crisis, o sea, en 1929, donde había problemas en el mercado de dinero, y también se utiliza la justificación de que este modelo está pensado para el corto plazo, que vamos a ver que establece uno de los supuestos, que los precios son fijos, por eso se utiliza este supuesto, esta justificación. Entendido esto, pasemos a los supuestos. Los supuestos son 10 y hay uno implícito, se podría decir que son 11, pero en realidad son 10. Partiendo del primero, que dice que no existe un mercado de dinero, no existe una tasa de interés. Lo justifica diciendo, como ya dije, con esto de que la etapa de la Gran Depresión, donde la tasa de interés era cero. Siguiendo con los siguientes supuestos, se dice que los precios son fijos o constantes en este modelo. Esto lo explica con el tema de que es un modelo a corto plazo. En el corto plazo los precios no varían, la oferta agregada no varía, entonces se tiene que justificar con esto. No hay. Por eso te digo que están alejados de la realidad, porque los precios viven variando, sobre todo en Argentina. Así que paso al siguiente supuesto. El siguiente supuesto establece que el producto, o sea, ahí responde perfectamente lineal frente a cambios en la demanda agregada. Quiero decir, un cambio en la demanda agregada puede hacer que el producto aumente en la misma magnitud. Es algo increíble y es donde Keynes da mucha énfasis en la demanda agregada. Bueno, este supuesto, que es uno de los más importantes, lo justifica. Además, este supuesto es el que tiene el supuesto implícito, donde se dice que hay carencia en los factores productivos. ¿Qué quiero decir? Que la demanda agregada puede aumentar, haciendo que, como hay carencia en los factores productivos, o sea, los factores productivos no están siendo usados a su máxima capacidad, estos pueden aumentar haciendo aumentar el producto. Por eso se dice que la demanda agregada hace que el producto aumente de la misma magnitud. El siguiente supuesto establece que hay una insuficiencia en la demanda efectiva. Lo mismo, se justifica que en este caso la demanda agregada puede aumentar porque la demanda efectiva está por debajo de la demanda posible. O sea, se está consumiendo menos de lo que se podría consumir. Por eso es que es importante la demanda agregada en este modelo. El siguiente supuesto establece que el punto de equilibrio en el modelo se encuentra cuando el producto se iguala a la demanda agregada. O sea, la condición óptima es algo importantísimo en este modelo. Ya lo vamos a ver cuando veamos los gráficos. El siguiente supuesto es una igualdad, que establece que la demanda agregada es consumo más inversión más gasto público. Como vemos, acá no entran las exportaciones ni las importaciones porque es un modelo que está cerrado al mundo. De nuevo, teniendo en cuenta la Gran Depresión, es un modelo que no representa del todo, pero bueno, hay que tener en cuenta que la demanda agregada está guiada por estas variables nada más. Siguiendo este punto, me permite explicar que la inversión es autónoma, es una variable exógena, es algo dado, es un número dado. Aunque resulte raro decir que la inversión es un número dado, bueno, Keynes lo explicaba con los Animal Spirits, que decía que los empresarios y los inversores invertían por mera casualidad, porque si se sentían con ánimo, con humor, con ganas de invertir, invertían, y si no, no. Eso es lo que establecía Keynes. También establecía que el gasto público también es autónomo, no es una variable exógena, eso es un poco más creíble, y que el consumo en este caso se divide en dos: el consumo autónomo, la parte que no se modificaba, y el consumo la parte del consumo que dependía del ingreso disponible. Que acá nace la teoría de la propensión marginal a consumir, que dice que nosotros tendemos a consumir una parte del ingreso disponible. O sea, es decir, la propensión marginal a consumir varía entre 0 y 1. Si la propensión marginal a consumir es 0 a 8 y el ingreso disponible es 100, nosotros tendemos a consumir 80 pesos de 100 del ingreso disponible.
Eso es lo que establece la propensión marginal a consumir. Y que este supuesto me da pie a hablar del siguiente supuesto que dice que el ahorro no depende sino que depende del ingreso. O sea, no depende de la tasa de interés, sino que depende del ingreso disponible. ¿Qué quiero decir? Existe lo que es la propensión marginal a ahorrar, que es la contracara de la propensión marginal a consumir. Si yo tengo una propensión marginal a consumir de 0.8, o sea que consumo sobre 100, 80 pesos, 20 pesos los tiendo a ahorrar, que sería 0.2 de la propensión marginal a ahorrar. Por eso se dice que es la contracara del consumo. Sabiendo esto, pasamos a lo que es el equilibrio analítico del modelo, donde vamos a ver la matemática o lo máximo de matemática vamos a ver en el modelo, porque no voy a dar ejercicios numéricos, ya que prefiero enfocarme en otras cosas. Para empezar el equilibrio analítico me gustaría mostrarles unas identidades, la que establece que la demanda agregada es igual al producto. Este es clásico, el supuesto más importante del modelo, que la demanda agregada es igual al consumo más la inversión más el gasto público. Otro muy clásico del modelo, muy importante, que el consumo tiene su parte autónoma y su parte de la propensión marginal a consumir, que depende del ingreso disponible. El ingreso disponible está dividido en el ingreso, que en este caso I mayúscula representa el ingreso. La I mayúscula se utiliza para demostrar la producción, el PBI, y el ingreso, en este caso representa el ingreso. Entonces, es el ingreso más las transferencias, que las transferencias es dinero que yo como persona recibo sin haber dado una contraprestación alguna, por ejemplo la asignación universal por hijo, y a eso se le restan los impuestos, la TA, donde los impuestos están separados en dos partes, la parte fija y la parte variable, que es, por ejemplo, la alícuota impositiva de impuesto a las ganancias. Sabiendo esto, empezamos a hacer el despeje matemático y el trabajo algebraico, en el cual partimos de la función I es igual a consumo más inversión más gasto público. Teniendo esto, el siguiente paso es reemplazar el consumo por su identidad de la parte autónoma y la parte dependiente del ingreso disponible, quedándonos algo así. Siguiendo el anterior paso, pasamos a el ingreso disponible, lo reemplazamos por su identidad, pasando a que C entre paréntesis I más TR menos TA. El siguiente paso, de nuevo lo despejamos TA poniendo su identidad en la parte fija y la parte de la alícuota. Como ven, en la identidad de TA es la parte fija más la parte de la alícuota, la parte variable. Y yo la puse como menos. Lo que hice es que como en la función de ingreso disponible está restando, hice una distributiva de signos multiplicando el más por el menos, quedándome algo así en el paréntesis. Y lo conveniente en el siguiente paso es hacer distributiva de C, lo que está dentro del paréntesis, que nos quede algo así. El siguiente paso es lo que hago, es hago un cambio de variable. A mayúscula la represento como todas las variables que son fijas, que son exógenas. Y las que no son exógenas, o sea, las que son variables, hago factor común C e I, para que me quede algo así, C por 1 menos T por I. Ahora lo que hago es que la expresión que está sumando lo paso del otro lado restando para que me queden las dos incógnitas del mismo lado, que es I en este caso, y me queda igual a A. Teniendo las dos incógnitas del mismo lado, lo que hago es aplico factor común I y me queda 1 menos C, 1 menos T, porque la I que está multiplicando a 1 menos T queda como 1 y 1 por la identidad queda ese número, la identidad. Todo esto igual a A. Después, lo que está multiplicando lo paso dividiendo del otro lado y por una propiedad matemática lo puedo expresar como una multiplicación si doy vuelta la expresión. O sea, me queda 1 sobre 1 menos C, 1 menos T por A. Sabiendo esto, podemos concluir que me queda una función que dice que 1 sobre 1 menos C, 1 menos T por A es igual a I. Entonces, ¿pero qué representa esta fracción? Bueno, esta fracción representa el multiplicador keynesiano, que es una teoría muy importante de este modelo. ¿Qué postula? Que por cada unidad que una variable de la demanda agregada aumente, el producto de equilibrio va a crecer en el resultado del multiplicador. Es decir, si yo tomo una variable aleatoria de la demanda agregada, que en este caso voy a tomar G, que es el gasto público, ya es el aumento de una unidad. Si de casualidad el multiplicador me da 2.5, multiplico 1 por 2.5 y el producto va a crecer 2.5. Y la justificación que se da en el modelo es simple. Yo aumento G, aumento el gasto público. Por ende, como está dentro de la identidad de la demanda agregada sube. Como la demanda agregada sube y siguiendo el supuesto del modelo, I sube también porque responde linealmente. Si I sube, sube el ingreso disponible, porque acordarse que I estaba dentro del ingreso disponible. Como sube el ingreso disponible, sube el consumo, porque el ingreso disponible estaba dentro del consumo. Como sube el consumo, sube la demanda agregada.
como sube la demanda agregada, de nuevo siguiendo el supuesto del modelo, vuelve a subir I. ¿Cómo sube I? El ingreso disponible, y así, sí, tanto tiempo. Pero cada vez el efecto del multiplicador va haciendo menos, hasta que se nulifique. Esta es la justificación que se utiliza y la explicación de la cual da resultado al modelo keynesiano y al multiplicador keynesiano. Es una teoría que muchos critican, pero es lo más importante del modelo. Sabiendo esto, pasemos al equilibrio gráfico. ¿Qué quiero decir? El gráfico es el que están viendo en pantalla, es el más representativo del modelo, donde la curva que tiene 45 grados representa la condición de óptimo donde se llega a un equilibrio, y la otra curva que tiene la otra pendiente representa la demanda agregada. Cuando estos dos llegan a un punto se dice que el modelo está en equilibrio. Vamos a aclarar algo muy importante, y es que este modelo, cuando hay un desequilibrio en el mercado de bienes, lo que se ajusta, la variable es la I, o sea la producción, no se ajusta a la demanda agregada. Nosotros equilibramos el modelo usando la variable de producción. Nosotros subimos o bajamos la producción convenientemente al desequilibrio del caso. Por ejemplo, si hay un exceso de demanda de bienes, se genera una desacumulación no deseada de existencias. O sea, yo tengo una inversión tal y me empiezan a demandar más de lo que me demandaban antes, lo que significa que esa existencia que tenía empieza a bajar. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que hago como empresario es, para la siguiente cadena de producción, la aumento para que pueda satisfacer las necesidades del mercado y así volver a tener las existencias que tenía en equilibrio, así arreglando el desequilibrio y poder llegar al punto óptimo de nuevo. Esto se explica con la siguiente igualdad, donde la inversión fija es igual a la inversión planeada. O sea, si yo tengo inversión que está fuera de lo planeado, se genera el desequilibrio. En este caso, mi inversión planeada era menos que el equilibrio y tuve que volver al equilibrio aumentando la producción. Eso es un punto clave del modelo. Sabiendo esto, voy a aclarar y voy a pasar a un ejemplo que es el exceso de demanda de bienes, que es el que acabamos de ver, pero mejor explicado. ¿Qué voy a hacer? Nosotros partimos de un punto de desequilibrio donde establezco I y se tiene que llegar a un punto de equilibrio en el I de equilibrio. Entonces planteo esto, que hay un exceso de demanda de bienes. Ese exceso de demanda de bienes establece que la producción está por debajo de la demanda agregada, se está produciendo menos de lo que se está demandando. Entonces, ¿qué pasa? Se genera una desacumulación no deseada de existencia que hace que los empresarios empiecen a satisfacer la demanda para llegar al punto de equilibrio. Mientras el empresario aumenta la producción, va satisfaciendo al mercado, haciendo que la brecha entre el exceso de demanda de bienes sea cada vez menor hasta llegar al punto de equilibrio. Es decir, como muestra en el gráfico, hay una brecha del exceso de demanda de bienes y lo que intenta aumentar la producción es ir achicando hasta llegar de nuevo al punto de equilibrio. Es decir, pasa de I, la que partimos del desequilibrio, a I2 hasta llegar a I a equilibrio. Este es el caso del exceso de demanda de bienes. Ahora, pasando al exceso de oferta de bienes, se plantea de nuevo un punto de desequilibrio y se tiene que llegar al punto de equilibrio, pero esta vez vemos que el exceso de oferta de bienes hace que el punto de desequilibrio esté por encima de la demanda agregada. ¿Qué pasa? La producción está siendo mayor a la demanda agregada. Esto genera una acumulación no deseada de existencias, o sea, inversión no planeada, que hace que los empresarios ajusten su cadena de producción a la necesidad del mercado, dejando de producir hasta disminuir su acumulación no deseada. O sea, esto pasa en el caso contrario, me están demandando menos de lo que me venían demandando y yo empiezo a acumular existencias. Y eso es acumulación no deseada, es una inversión que yo no tenía planeada. La siguiente cadena de producción, si yo producía 100, produzco 20, produzco 50 según lo que necesite para volver al equilibrio y así de nuevo llegar a la producción deseada, a la inversión deseada y volver al punto de equilibrio, achicando esa brecha del exceso de oferta de bienes. Es muy importante tener en cuenta cómo acá vemos que se ajusta el modelo por la variable I y no por la demanda agregada. Pasemos a un ejemplo práctico que se toma normalmente en este modelo, que es el aumento de una variable de la demanda agregada. En este caso se plantea el aumento de G, o sea el gasto público, partiendo de un punto donde la demanda agregada y la I y el producto está en un punto de equilibrio. Imaginemos que se aumenta la demanda agregada. ¿Qué pasa? Aumenta el gasto público. Esto hace que la demanda agregada aumente y se crea un nuevo punto de equilibrio desplazando la curva de donde estaba hasta el nuevo punto de equilibrio, ¿no? Quiero explicar esto. Acá
yo hago énfasis en lo de se mueve la curva, o sea, se desplaza la curva, porque como vemos en la función de demanda agregada, o sea, demanda agregada igual a A más C, 1 menos T, y A, que representa todas las partes autónomas, es donde está G. O sea, G representa la demanda agregada. O sea, hace que sería como, en una función lineal sería como el ordenado del origen, bueno, se mueve el ordenado del origen hacia arriba. Entonces, generando así el nuevo punto de equilibrio, desplazándose la curva. Y la justificación que se da es, aumenta G, o sea, aumenta el gasto público, aumenta la demanda agregada y aumenta el producto por el supuesto dado. Eso es uno de los casos particulares que se pueden llegar a tomar en práctica. Si solo se da, sería como la justificación de este movimiento del gasto público. Voy a aclarar una cosa que es muy importante. No es relevante para el modelo, pero es importante para saber, ¿no? Claro, una variación en G, o sea en el gasto público, impacta directamente la demanda agregada debido a la igualdad. En cambio, una variación en el impuesto o en las transferencias impacta indirectamente, ya que ninguna de estas pertenece a la igualdad. Por ende, es más eficiente utilizar la variable gasto público que utilizar impuestos o transferencias. Esto se aclara fácilmente. Como dice el supuesto, esto que estoy aclarando, los impuestos y las transferencias no impactan directamente la demanda agregada, ya que en la igualdad se encuentran en la parte del ingreso disponible, o sea, que afectan indirectamente a la igualdad. En cambio, el gasto público afecta directamente, ya que está dentro de la igualdad. Keynes explica que en este caso siempre es mejor utilizar el gasto público para impactar mejor en la demanda agregada que estas dos variables. Y aparte se explica también que hay que acordarse que T y TR estaban ajustados, o sea, transferencias y impuestos estaban ajustados por la propensión marginal a consumir. O sea que no tiene el mismo impacto un aumento de G que un aumento de transferencia. Si yo aumento 100 en 100G, aumenta 100G. Pero si yo aumento 100 TR, si la propensión marginal a consumir es 0,8, entonces me van a aumentar 80 las transferencias, no 100. Por eso es importante tener en cuenta esto. Y hay que aclarar que puede aumentar, es verdad que G puede aumentar directamente a la demanda agregada, pero las transferencias aumentan directamente al consumo, al ingreso disponible. Por eso a veces prefieren utilizar esta última variable para complacer más a la población. A esto me refiero a los políticos. O sea, un ejemplo de las transferencias, como ya dije, en su momento es la asignación universal por hijo. Yo como político puedo usar una estrategia política que se usa acá en Argentina, que es como llenarle el bolsillo a la gente, y prefiero que tengan más consumo antes que aumente la demanda agregada en su generalidad. Los noto más contentos y gano votos. Ponele, es una forma de decir. Pero es interesante, aunque no es relevante para el modelo, saberlo es interesante para poder entender cómo afecta las variables a la demanda agregada. Dicho esto, voy a pasar al siguiente ejemplo y el último que voy a aclarar, que es una disminución en la alícuota impositiva. Este caso lo traje en particular porque, como vemos en la pantalla, es un tanto diferente el gráfico cómo se modifica cuando se modificaba G. ¿Qué quiero explicar? En este caso se movió la alícuota impositiva. Es una variable que no pertenecía a la demanda agregada directamente, sino que indirectamente. Y como vemos en la función, la alícuota impositiva pertenece a la parte de la pendiente de la función. O sea que cuando se produce una baja, una baja en la alícuota impositiva, lo que se mueve se parte del mismo ordenado de origen, porque no cambió ninguna variable de A en este caso, pero se cambia la pendiente, o sea, generando el nuevo punto de equilibrio. Quiero hacer un ejemplo ilustrativo. Como vemos, y es igual a mx más b, y la función que tenemos es dA, demanda agregada, es igual a A más C, 1 menos T, y eso se ve que T, como se ve en la fórmula general de la función lineal, está en la parte de pendiente. Esa es una forma ilustrativa y para aclarar de por qué se mueve la pendiente. Dicho esto, quiero mostrarles, justificarles qué es lo que pasa. Si yo bajo la alícuota impositiva, o sea, me cobran menos impuestos, hago que el ingreso disponible suba. Si sube el ingreso disponible, sube el consumo, de nuevo siguiendo las igualdades, las identidades. Y si hago que el consumo suba la demanda agregada porque forma parte de la demanda agregada. Y si sube la demanda agregada, sube el producto por el supuesto importante que la demanda agregada es igual al producto. Bueno, ya sabiendo esto y para ir finalizando el video, quiero mostrarles lo que son críticas al modelo que tiene que son dos, en particular que están relacionadas pero son muy importantes. Una es que la relación lineal entre el ingreso y el consumo no se aplica a la realidad. No siempre que el ingreso disminuya el consumo lo va a hacer del mismo modo.
el mismo es más estable que el ingreso. Yo sé que al principio dije que los modelos son simplificaciones en la realidad, que de por sí no son la realidad. Pero siempre un modelo se intenta acercar a la realidad para poder representarla, usando supuestos fuertes o no. En este caso usa este supuesto fuerte que no se aplica a la realidad ni cerca, porque como dice, como explico en el siguiente, es inconsistente en la teoría microeconómica. O sea, teniendo en cuenta el supuesto anteriormente dicho, que dije, ante un problema con los ingresos personales, mi consumo disminuiría hasta el punto donde empieza a pasar hambre. O sea, yo tengo un problema, me echan de trabajo, me baja el ingreso, me baja el consumo, me cago de hambre. No funciona así en la realidad, no funciona en la teoría económica, no se plantea un caso donde yo traigo consumo futuro al presente, nada. Es importante saber esto porque son las dos críticas más conocidas que hay al modelo, y de estas nacen dos teorías para intentar arreglarlo, que es la teoría del ciclo vital de consumo de Modigliani y Miller y la teoría del ingreso permanente de Milton Friedman. No las voy a explicar, las voy a pasar por encima. O sea, sí, rápidamente, la teoría del ciclo vital del consumo establece que nosotros tenemos un ingreso permanente, es una línea recta, ¿no? Y que al pasar del tiempo nosotros vamos pasando de etapas de desahorro al ahorro. Nosotros empezamos en la etapa de bebé, en la etapa de desahorro. No ahorramos nada y gastamos más de lo que nos ingresa. Después, cuando vamos creciendo y vamos consiguiendo trabajo e ingresos, llegamos a una parte de ahorro, donde aumentamos nuestros ingresos, aumentamos nuestros activos, acumulación de valores, acumulación, ahorro. Eso lo utilizamos para la siguiente etapa, que volvemos a entrar en la etapa de desahorro de jubilación, poder vivir. Y lo que intenta mostrar prácticamente esta teoría es cómo vamos transportando, cómo vamos moviendo el consumo entre el tiempo, cómo entramos en una etapa de desahorro, la compensamos con la etapa de ahorro donde empezamos a trabajar, y esa parte utilizamos ahorro, acumulación de bienes para transportar el consumo al futuro cuando entre de nuevo a la etapa de desahorro en la jubilación. Y la siguiente teoría es la teoría del ingreso permanente de Friedman, donde se establece que nosotros somos lo suficientemente racionales como para deducir que hay dos ingresos: el ingreso permanente y el transitorio. Un ingreso permanente, por ejemplo, es un sueldo, algo que nos pagan, una contraprestación, y el ingreso transitorio es algo que pasa inoportunamente, así de la nada, por ejemplo, ganar la lotería. Nosotros sabemos que ganar la lotería no pasa siempre y es algo transitorio. Entonces, como plantea la teoría, nacen dos propensiones marginales a consumir, la del ingreso permanente y la del ingreso transitorio. La propensión marginal a consumir del ingreso transitorio es menor a la del ingreso permanente porque nosotros tendemos a ahorrar esto del ingreso transitorio para acumular ese consumo que no utilizamos hoy y llevarlo al futuro. Esta es la explicación que utiliza Friedman partiendo de su teoría, y es algo para, como dije, intentar mejorar estos defectos que tiene el modelo. Dicho esto, espero que les haya gustado, espero que lo hayan entendido, que les haya resultado simple, ya que el modelo no es complicado. Espero que me haya explicado bien, y nada, espero que lo hayan entendido, que les haya gustado. Recordar que es un modelo simple, fácil y que se utiliza para empezar. Bueno, dicho esto, muchas gracias.